La parachá Vaigás es la penúltima de Berechit, Génesis. Se centra en continuar la historia de Yosef, José y sus hermanos que se reúnen después de muchos años de separación. Recordemos que Yosef, hace rato que se ha convertido en el segundo hombre más poderoso en Egipto, solo Faraón estaba por encima de él. Sus hermanos, que lo habían maltratado años atrás, han venido a Egipto a comprar alimentos durante la gran hambruna que azota a gran parte del mundo conocido por ellos. Es sabido que el nombre de la parachá indica su contenido. Esto nos explica por qué a veces se elige la primera palabra de la parachá como nombre de la misma, y a veces se elige la segunda o tercera palabra, e incluso el segundo versículo. Esto se ve abiertamente en nuestra parachá, ya que el sentido interior de todos los temas de la parachá se refleja en la palabra Vaigás y se acercó. La parachá relata sobre múltiples y diferentes sucesos: el pararse con firmeza de Yehudá en apoyo de Benjamín, el darse a conocer Yosef a sus hermanos, el descender de Jacob y sus hijos a Egipto, etc. Sin embargo, cuando profundizamos en el contenido interior de estos sucesos, descubrimos que el factor que los une a todos es Vaigás y se acercó. La esencia del término Vaigás y se acercó es el encuentro, el acercamiento físico de uno con su prójimo, al punto de unirse el uno con el otro. Sobre este acercamiento de Yehudá a Yosef, aplican el versículo 2, puesto que los reyes se reunieron. En el libro Zohar 3 está dicho que este fue un mundo con otro mundo, que se unan el uno con el otro, para ser todos unos. Esto se refleja con mayor claridad en el cierre de la lectura de la Torá en los profetas, la Haftará, que como es sabido, también nos explica la parachá. La Haftará habla sobre la perfección del acercamiento de Yehudá a Yosef, tal cual tendrá lugar en el futuro por venir, cuando tenga lugar una unificación cabal entre el reino de Yehudá con el reino de Yosef. Toma una rama y escribe sobre ella para Yehudá. Y toma una rama y escribe sobre ella para Yosef. Y que estén unidas en tu mano. Y la Haftará finaliza: y los haré un pueblo. Y habrá un rey para todos. Está claro que el sentido de Vaigás y se acercó es traer unidad donde hay división, y de eso trata la totalidad de la parachá. La entrega total de Yehudá en aras de Benjamín reflejó la unidad que se generó entre las tribus, en lugar de la discordia que imperaba entre ellos previamente. A continuación, Yosef se da a conocer a sus hermanos, y ahí se vuelven a unir nuevamente todas las 12 tribus. Esta unificación es la que brinda las fuerzas para alcanzar la unidad perfecta en los días del Mashiach. Asimismo, la continuación de la parachá refleja unidad, el descenso de Jacob a Egipto y la radicación de los hijos de Israel en aquel país fue con el objetivo de traer la unidad de Dios específicamente a un ámbito que se encontraba en la cumbre de la disociación con la santidad. Egipto era la vergüenza de la tierra, los más arruinados de entre las naciones, donde dominaba la idolatría. Jacob y sus hijos descendieron hasta este nivel tan bajo, para traer también allí a la unidad de Dios. La parachá de Vaigás y se acercó nos enseña que la unión es la base de todo. Este es el comienzo del servicio diario a Hashem, como la costumbre de recitar antes de la plegaria 7. Acepto cumplir el precepto, te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es también el objetivo de todo el servicio al Creador, llevar a toda la creación a la unidad. En especial en estos días, los últimos días del Galut, debe ponerse énfasis en el tema de la unidad, y traer unidad entre un judío y otro, entre Isahar, los estudiosos de la Torá, y Zebulún, los comerciantes, hasta la unificación del mundo entero bajo la soberanía del reino de Hashem. ¿Cuál era el argumento básico de Judá para tratar de convencer a José? Porque vemos que le hace un recuento de lo sucedido, pero ¿cuál es el argumento? Realmente Judá se acerca a José para pedir que lo tome a él como esclavo y no a Benjamín, porque sabía que si Jacob
no veía regresar a Benjamín, él iba a morir porque él así lo había dicho. Y vemos esta corrección de Judá, este amor incondicional que tiene a Benjamín, que es su medio hermano, hijo de la mujer amada de su padre, y no hace una diferencia con él, sino que realmente vemos a Judá aquí como un ser ya corregido, elevado, que había hecho mucho esfuerzo en la vida por ser alguien mejor y tomando el lugar de Benjamín. Entonces yo puedo hacer como este entendimiento de que Yosef se da cuenta que su hermano ahora era un hombre más justo, alguien que había hecho su corrección, que estaba verdaderamente arrepentido, que recordemos que Judá es quien lo vendió a José. Y vemos este amor incondicional de Judá hacia Benjamín, al grado de que estos nunca se separaron. Y más que verlo, yo siento como un hermano, ya lo veía como un hijo. Se dice que de José y de Judá sale el Mesías, pero aquí los vemos confrontados. ¿Cómo se puede reflejar el Mesías de dos posturas opuestas? Sí, por las dos cuestiones que iba a vivir Mashiach, las pruebas, la dificultad, la oposición de los hermanos, pero también vemos a Mashiach como líder, como aquel que da la cara por su hermano, como aquel personaje que está dispuesto a liderar, ¿no? Y aplicar la Torah a veces hasta de cierta manera tajante, un poco cruel tal vez, pero es por esta razón. Primero iba a tener aflicciones, confrontaciones, rechazo de sus hermanos, y ahora vemos a Judá como el personaje Mashiach ben David, que viene de la línea de Judá, como este personaje que iba a reinar, ¿no? Por sus méritos. Vemos que los hermanos de José se arrepintieron de lo que le hicieron a José, pero nunca se ve que se hayan arrepentido de lo que le hicieron a Jacob su padre. ¿Cómo se puede confiar en ellos? Realmente no le hicieron pasar un muy mal rato o muy malos años a Jacob su padre, pero recordemos que Hashem permitió esto, o sea, tenía un propósito y una finalidad. No podemos decir que eran seres malos, y también entendemos que Jacob hizo sufrir a Isaac todos esos años cuando huyó de su casa por miedo a Esaú. Entonces era como él hizo algo a su padre y ahora sus hijos le iban a hacer lo mismo a él. La forma tan dura como José gobernó Egipto, ¿es la manera como el Mesías va a gobernar en los 1000 años del reino mesiánico? Pues parece ser que sí. O sea, la misma pregunta se está contestando. Sí, porque ya no va a venir como el cordero que va a ser llevado al matadero, sino ahora va a ser como el león, ¿no? Este león rugiente que administra justicia. Y a veces administrar justicia pues no es algo fácil. ¿Cuál fue el propósito de Dios al permitir que José sufriera tanto? Pues realmente no sufrió tanto. Digamos que él se dice que él iba feliz cuando fue llevado a Egipto. Realmente él sufrió difamación, lo mismo que él le hacía a sus hermanos, y estos 2 años pues no sufrió. Tampoco vemos que haya sufrido, porque sabemos que Dios lo puso como el líder, ¿no? El administrador también de la cárcel. Realmente fue un periodo de preparación, y más que un sufrimiento fue un periodo de crecimiento. Tal vez incomodidades es la palabra más adecuada, pero como tal un sufrimiento parece ser que no existió, o al menos no fue tan prolongado. Si todo fue para un propósito de Dios, entonces, estuvo bien que los hermanos de José lo hubieran vendido y le hubieran mentido y causado gran sufrimiento a su padre. ¿Esto es justificable? Parece ser que todos tienen su lección con el tiempo. Rubén perdió su primogenitura, Leví no va a tener porciones, ¿no? Ni heredad en la tierra. Entonces realmente todo esto es un plan, ¿no? Tiene un propósito divino, y tenemos que ver más allá como de lo que parece ser. Tenemos que hacer el esfuerzo por ver la luz en esos momentos que son súper difíciles y que parecen no tener justificación. Entonces realmente, pues sí, Dios lo permitió. Dios permite que pasen muchas cosas malas o que entendemos que son muy malas, para que el ser humano haga el esfuerzo y de ahí pueda revelar la bendición. A pesar de que parezca una situación bastante difícil o desesperante, aún así Dios tiene un propósito, claro que sí. ¿Por qué José les pide a sus hermanos que no discutan en el camino? Pues sí, realmente es esta cuestión de que se entiende, ¿no? Cómo le iban a decir tal vez a su padre: oye, tu hijo aún sigue con vida,
José ya era un hombre de autoridad, bien podía mandarle a sus hermanos, y también habla mucho de este liderazgo que ahora había caído en José, y entendía que sus hermanos tal vez eran de carácter difícil, porque Israel tiene esa peculiaridad. Israel tiene la peculiaridad de que tienen un carácter que no son personas, digámoslo así, mansitos, son bastante difíciles de domar o de someterse a una autoridad. Aunque esta provenga del mismo Dios, a veces le hace falta mucha humildad a Israel, y entonces tiene que venir este líder como José para imponer no lo digamos así, su voluntad, para imponer reglas, ¿no?, a estas personas que son de dura cerviz. Los hijos de Jacob forman las 12 tribus, pero Dina, ¿por qué no encabeza otra tribu también, solo porque es mujer? No, o sea, realmente se entiende que así era el liderazgo antes, solo caía en los hijos varones, pero Jacob tuvo muchas hijas más, no solamente a Dina, pero se entiende que se habla de la historia de Dina, porque pues, era alguien justa, era una persona que quería llevar Torah a este pueblo de Shechem. Entonces la Torah hace como mención en esa historia de Dina, pero también por lo que hicieron Simeón y Leví. Pero recordemos que Jacob tuvo otras hijas más. ¿De dónde eran las esposas de los hijos de Jacob? Qué buena pregunta. Se dice por ahí, ¿verdad? No lo puedo asegurar, que se casaron con sus medias hermanas, o sea, hijas de las concubinas de su padre. Probablemente tuvo 12 o 13 hijas, pues de ahí probablemente los hijos de Lea tomaron a las hijas de Bilha, Silpa, y los hijos de Bilha y Silpa probablemente tomaron alguno a Dina. No lo podemos saber, pero sabemos que eran mujeres justas, las 70 almas que entran a Egipto, y si no eran sus propias medias hermanas, bueno, podemos tener la seguridad de que Israel entró a Egipto como una sola alma, una sola conciencia, y que todos eran justos y que eran mujeres que estaban anhelando seguir los preceptos de la Torá, que se conocía hasta ese entonces, o los preceptos que había enseñado Hashem. Entonces pues no hay que estresarnos con esa situación. La Biblia no menciona el nombre de la esposa de Judá, solo dice que es una cananea, y en la familia de Jacob que va a Egipto, se menciona a un hijo de una cananea llamado Saúl que va con un hermano de Judá, que es Simeón. Se trata de la misma mujer. Y de ser así, ¿por qué el hijo de ella no va con Judá? Sí, realmente ese es el entendimiento que hay. Este hijo es realmente hijo de esa cananea, y Simeón tuvo mucho compasión de ese humano, de esta persona. Y bueno, no aparece el nombre de la esposa de Judá porque se entiende que era una mujer malvada que se oponía completamente a Hashem, y que bueno, fue un error de Judá, pero pues el nombre de la gente malvada pues va a ser borrado, y la Torah no menciona el nombre de gente malvada. Bueno, sí hay mucha gente malvada que se menciona su nombre por la importancia, pero aquí en este caso no tenía una importancia relevante esta mujer, entonces pues su nombre ha sido borrado. Y sí, se sabe o se entiende, se ha pasado ese entendimiento, ese conocimiento, que este hijo es de esa mujer cananea. Incluso vuelven a decirlo, mujer cananea, o sea, omiten su nombre. Y es una lección bastante dura, ¿no?, que nos dice que las personas que son malvadas, que se oponen a Dios, pues su nombre va a ser borrado. En la familia de Acher se menciona a Será, como hermana de ellos. ¿Jacob tuvo otra hija, o quién es ella? Sí, tuvo más hijas, y no recuerdo si es Asher o otro hermano, pero con uno de ellos se queda Dina, me parece ser. Y bueno, si dice que se menciona a Sera como hermana de ellos, pues sí, probablemente es su hermana. Jacob tuvo muchas más hijas. ¿Por qué la Torah dice que el espíritu de Jacob revivió? ¿Cómo es que estaba muerto? Estaba como medio muerto, no entendía o no tenía ya como un propósito muy claro su vida. La Shejinah se apartó de su vida porque estaba con sus hijos, por eso se entiende que sus hijos no eran seres malvados, tuvieron una equivocación, una gran equivocación, pero no eran malos ni eran injustos. Y cuando se enteró de la noticia de que su hijo José, Yosef, seguía con vida, pues como que el espíritu le regresó, como que le regresó el ánimo por seguir viviendo, quería volverlo a ver. Entonces esa es la razón. ¿Por qué Dios le dice a Jacob hasta el último lo que va a pasar en Egipto?
¿Por qué no se lo dijo antes? Bueno, porque recordemos que estaba como medio muerto, no muerto, sino como medio muerto. La profecía también se había ido de él. Entonces, él tenía miedo de bajar a Egipto, no quería bajar a Egipto. Y entonces Dios le revela que todo va a estar bien, que tenga confianza, que él va a ir. Su presencia va a ir con él a Egipto, no lo va a abandonar. Y esa es la razón por la cual se le muestra todo a Jacob, todo lo que iba a pasar. ¿Por qué Dios le dice a Jacob que en Egipto lo hará una nación grande, pero no le dice que serán esclavos? ¿Y a Abraham sí se lo dijo? Bueno, al principio no fueron esclavos, eso pasó con el tiempo y se entiende que él ya sabía lo que le iba a pasar a su descendencia, no había razón de reiterárselo, pero la razón más importante del cual tal vez no le dijo que iban a ser esclavos es porque se entiende que la esclavitud en Egipto no fue muy larga y porque al final iban a ser liberados de esa esclavitud. Tal vez sean esas las razones, tal vez hay otros entendimientos. ¿Por qué Jacob no quiere llegar a Egipto donde lo recibirían José y Faraón, y prefiere llegar a Gosén, y que ahí lo vaya a ver José? Bueno, porque al final de cuentas era su padre y no quería llegar a Egipto, que era un lugar donde se practicaban muchas cosas no luminosas. Y él dice, no, mira, yo mejor me voy a Gosén y ahí ya está cerquita, que me vaya a ver a él ahí. Y bueno, se entiende que esa tierra de Gosén pues es una tierra bendecida por Dios. De hecho, yo tenía el entendimiento, o alguien alguna vez me compartió, que hasta la actualidad la tierra de Gosén sigue siendo la tierra más fructífera del mundo. Y entonces, bueno, se entiende que Jacob no quería llegar a un lugar contaminado, quiso llegar a ese lugar en donde sabía que Dios lo iba a hacer una nación grande y próspera. ¿Por qué Jacob manda por delante a Judá? Sí, aquí se habla como de este liderazgo en el mundo físico, de reinado que iba a tener Judá, este liderazgo, sí, digámoslo así, político que hay en este mundo, porque sabemos que el liderazgo espiritual pues no lo llevaba Judá, pero sí el liderazgo tal vez de las relaciones con la humanidad. Entonces esa es la razón. Y no quiero decir que Judá no tenga espiritualidad, al contrario, o sea, gracias a los judíos tenemos la Torá y son personas muy espirituales, pero tal vez esa no era su misión principal. ¿Por qué se dice que le dan a la familia de José la tierra de Gosén, pero luego la misma paracha dice que le dan la tierra de Ramsés? Ah, caray, qué buena pregunta. Bueno, no sé, a lo mejor de ahí venía Ramsés, o a lo mejor ahí se crió, o era un lugar que le gustaba a Ramsés, no lo sé, la verdad. Es muy buena pregunta, la vamos a estudiar. ¿Quién le da la tierra a la familia de Jacob, José o el faraón? Pues sí, probablemente José ya les había apartado una tierra buena a su familia. Cuando supieron que iban a venir, dijo, bueno, ahí hay una gran tierra que se sabe que es próspera, pues la quiero para que mi familia la administre. Entonces yo entiendo que es José quien se las dio. ¿Por qué José dice que Dios lo puso como padre de Faraón? Qué buena pregunta. Pues como padre tal vez de su casa, porque iba a ser el que administraba todas las cosas de Faraón, ¿no? Como un padre, como alguien que iba a liderar. Se entiende también a lo mejor que este Faraón era bastante joven, porque no había ningún problema que cuando un faraón moría y tenía a su hijo primogénito siendo muy joven, muy niño, pues este tenía que gobernar, no importaba la edad que tuviera, 8 años. Y tenían que elegirle como, digámoslo así, como a alguien que lo aconsejara o que le dijera cómo hacer las cosas. Vemos también el caso de Rebeca, que llevaba a su nodriza. Pues también aquí José, probablemente siendo ya un hombre mucho más mayor que Faraón, era el como padre de Faraón. O tal vez no era tan joven Faraón, o unos 17, 18 años como era José, pero sí sabemos que José tenía mucho más capacidad que el mismo Faraón para gobernar esa tierra. ¿A cuáles de sus hermanos José presentó con Faraón? Bueno, se sabe que él se relacionaba con los hijos de Bilha y de Silpa, y me parece que son estos hermanos a los que presentó con Faraón. Y bueno, esa es la respuesta. Muchas gracias por dejar sus preguntas. Por favor, manda tus preguntas al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Yo me despido con un gran shalom. Israel viajó con todo lo que tenía, llegó a Beersheba, y elevó ofrendas al Dios de Yitzhak, su padre. Berechit 46 versículo 1.
Rashi explica sobre la frase, al Dios de Yitzhak, su padre, que la persona debe honrar a su padre más que a su abuelo, por lo tanto, se mencionó a Yitzhak y no a Abraham. Cuando a Jacob Avinu le notificaron que Joseph estaba vivo en Egipto, tuvo una alegría inmensurable. Principalmente por el hecho de que Joseph se había gobernado a sí mismo, y no olvidó la Torá que había estudiado. Jacob no se alegró por el poder político y físico al que había llegado Joseph, sino por el poder espiritual que mantuvo, pues como dicen nuestros sabios, ¿quién es poderoso? Aquel que domina su inclinación al mal. A la Torá se la llama honor, Avot, el tratado de los padres, 6 versículo 3. Cuando Joseph les dijo a sus hermanos, díganle a mi padre todo mi honor, Berechit 45 versículo 13. No se refirió al honor personal, sino al honor de la Torá. Y además, no causó un defecto al Brit sagrado, al que también se le llama honor. Jacob Avinu se alegró mucho por la noticia, y en señal de gratitud, elevó ofrendas de agradecimiento. El versículo resalta que Jacob elevó ofrendas al Dios de su padre, Yitzhak, a lo que Rashi explica que de aquí aprendemos que se debe más honor al padre que al abuelo. A esto podemos preguntar, ¿por qué a la Torá le pareció correcto enseñarnos esta alajá precisamente aquí y no en otro lugar? Sin duda alguna, en las palabras de Rashi hay mucho que profundizar. Podemos responder que cuando Yitzhak escuchó que Joseph había sido destrozado por una fiera, lloró y compartió el sufrimiento de su hijo Jacob. Y como señal de agradecimiento a Yitzhak por su solidaridad con su hijo Jacob, en lo que respecta a lo que le aconteció a Joseph, sin duda, sus lágrimas causaron una impresión en el cielo, lo cual llevó a la salvación de Joseph. Entonces, cuando a Jacob le notificaron acerca de que su hijo se encontraba con vida, y que era el virrey de Egipto, se apresuró a elevar ofrendas al Dios de su padre Yitzhak. Y con esta acción, le reciprocó a su padre por su solidaridad. Ahora podemos comprender por qué la Torá nos enseñó esto precisamente aquí. De esto aprendemos cuán poderosa es la fuerza del agradecimiento, que la persona que agradece a su compañero, acabará agradeciendo al cielo, ya que Akadosh Baruj Hu hace el bien a toda persona día y noche, como vemos en este tema de nuestra parachá, que Jacob agradeció a Akadosh Baruj Hu y a su padre, y elevó una ofrenda, recordando el mérito de su padre Yitzhak, quien lo consoló al escuchar sobre la tragedia de Joseph, su hijo. Shabbat Shalom.